En Es la Noche de César, preguntas a la psicología. Seguiríamos hablando doña Pilar y yo, pero es que la música de Juan Sebastián Bach nos llama al deber como si fuera un clarinazo. En fin, muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Bueno, nos han llegado bastantes preguntas en relación con el denominado estrés de la mujer. La primera pregunta sería si efectivamente existe un estrés específicamente femenino o esto es algo discutible. No, perfectamente, no es nada discutible, es empíricamente demostrable. Primero, unos prenotandos necesarios para después centrarnos en el estrés de la mujer. ¿Qué es el estrés? El estrés es una activación fisiológica que tiene una repercusión química. Hay unas descargas de noradrenalina, de adrenalina, de cortisol. Hay una repercusión anatómica, está implicado el eje hipotálamo, hipófisis, sistema adrenal, sistema nervioso simpático, sistema renal. Pero después también hay un compromiso, una tríada ya psicológica. Vamos profundizando ya en nuestro tema, que es lucha, huida y miedo. Entonces, el estrés se produce cuando hay una activación por un estresor externo. Estresor es un acontecimiento, una irrupción en el organismo que tiene que ser reacomodado. Entonces aparece en primer orden una reacción de alarma donde se pone en marcha una energía para acomodarse a esa situación, porque se ha roto el equilibrio que se llama en psicología la homeostasis psíquica. Después aparece una resistencia, que es la distribución de esa energía que se ha puesto en marcha en el primer tiempo con la reacción de alarma. Si no se acaba ese estrés, aparece el agotamiento. Bien, hemos dicho... Es decir, ¿el estrés es la fase previa al agotamiento o el estadio previo al agotamiento? No, el estrés mantenido lleva al agotamiento. Si no se detiene, lleva al agotamiento. Y si se perpetúa en el agotamiento, conduce a la muerte. Así. Bien, ya está Bien, entonces, aclarado. Activación fisiológica. Hemos dicho que es una activación fisiológica. Primer encuadre característico de la mujer. ¿Qué activación fisiológica única lo tienen todas las mujeres? Me da igual su orientación sexual, su identificación política. Son tres. La menstruación, el embarazo, aunque no lo tenga, es una capacidad fisiológica que puede desarrollar, puede tener, y la menopausia. Estas son activaciones fisiológicas propias, digamos, con su condición, con la condición de un ser diferente y complementario al hombre. Esto lleva a una serie de estresores característicos. Si quiere, empezamos a desarrollar qué estrés genera, por ejemplo, la menstruación. Lo que llaman el síndrome premenstrual. ¿Existe? Sí. Existe. Sí. Aunque se sea feminista. Sí. Existe. Sí. Bien. De hecho, los compañeros de las feministas o los vecinos de las feministas o el pescadero de las feministas se puede dar perfectamente cuenta de que el acontecer de esa señora ese día es distinto. ¿Por qué? ¿Qué es el síndrome premenstrual? Que además lo descubrió una ginecóloga, Katrina Dalton. Además, sí. Y descubrió, cacharreando en el laboratorio, cómo la progesterona, que es una hormona femenina, tenía en esos días más déficit y aumentaban las jaquecas. Bueno, pues entonces a partir de ahí empezó a aislar una serie de condiciones químicas y llegó a algunas conclusiones que son la causa de una sintomatología física que ahora vamos a relatar. Por ejemplo, un aumento de la prolactina, que es una hormona también femenina. Es decir, todo esto que estamos relatando esta noche no lo poseen los caballeros. Un déficit de la vitamina B6, un déficit del magnesio, un aumento de la aldosterona, que es una hormona que metaboliza el sodio, el potasio, el calcio.
Un desequilibrio entre las dos hormonas fundamentales de la mujer, que hemos dicho que una de ellas es la progesterona y otra los estrógenos. Bien, esto es una realidad. Sabiendo esta realidad química, anatómica, ¿qué repercusiones físicas tiene en la mujer? Primero, el acontecer del síndrome premenstrual suele tener ocurrencia en 1 o 2 días antes del sangrado. Hay mujeres que se prolonga una semana antes del sangrado y hay un escaso número de mujeres que les obliga a tener bajas laborales porque la sintomatología ya es demasiado intensa. ¿Qué sintomatología? Tienen sensación de hinchazón en piernas, en abdomen y en mamas. Tienen mastodinia, que es una hipersensibilidad en la mama o incluso nódulos transitorios en la mama. Tienen un aumento del peso, sobre todo por la retención de líquidos. Tienen mayor cansancio, tienen lumbalgias, me duelen los riñones, tienen cefaleas, tienen mareos, pueden tener palpitaciones. Esto digamos que es como cuando uno lee los prospectos médicos, bueno, pues no todas tenemos que cumplir esto. Bien, ¿cuáles son los síntomas psíquicos? Los que más observan. Una irritabilidad excesiva, una percepción muy negativa. Si la mujer en síndrome premenstrual va a comprarse algo, no la cae nada bien, no le gusta nada, no le apetece nada, se ve diferente, tiene una hipersensibilidad a la crítica de una manera más vulnerable, más extraordinaria. ¿Cómo me dices esto? Por Dios, me está afectando en extremo. Es decir, que hay un componente químico que hemos visto que tiene una repercusión psíquica. ¿Les pasa a todas? O sea, quiero decir, vamos a ver, lo que usted está describiendo, yo no tengo la menor duda de que a algunas sí les pasa. O sea, no tengo ninguna duda. Pero yo he visto mujeres que o realmente lo disimulan de maravilla o no lo sufren o está muy, muy paliado. Bien, toda esta sintomatología verdaderamente es frecuente. Ahora es muy privativa y muy subjetiva, según la fortaleza de la mujer. Es decir, que puede estar más acentuado o menos acentuado. Sí, no tengo según el ninguna duda. estilo de vida, según la posición social. Incluso, luego veremos, sobre todo en la menopausia, según culturas. Por ejemplo, en Japón tienen menos jaquecas porque el consumo de soja lo previene. Las griegas tienen mucho más sofocos, pero las mujeres mayas no tienen ningún síntoma, ni premenstrual ni de menopausia. La investigación dice que no es que carezcan de ello, sino que tienen tal pudor que no es relatado, con lo cual no se sabe el acontecer orgánico. Pero desde luego lo que me preguntaba del síndrome premenstrual evidentemente es muy, muy subjetivo. Pero en líneas generales sí que tiene un acontecer porque hay una revuelta hormonal. Que es muy fácil de comprender. A nivel de conducta, el síndrome premenstrual, ¿qué puede llevar? Mayor fragilidad, y te la puedes encontrar a la persona con mayor tendencia al llanto. Desde luego, si se vive en pareja o con hijos, es más frecuente tener discusiones y peleas. Tienen mayor riesgos, de hecho es muy característico, sobre todo en las películas como muy americanas, de no estarás, cariño, con la regla o antes. Estaba pensando que vivir solo tiene... Prosiga, le ruego. Muy bien. Sí. Le prometo que otro día traigo del varón. No, sí, pero vivo solo conmigo mismo, o sea que no... Con toda la en todo caso me molestaré yo a mí mismo y sí, no me cierto. suele pasar, yo en realidad me siento muy a gusto conmigo mismo. Pero ha dicho algo, una anécdota. Por ejemplo, esta ocurrencia en un convento de religiosas. No quiero ni pensarlo. Usted quiere poblar de pesadillas mis sueños esta noche. O sea. Pues se tiene que inhibir, porque ellas además pues tienen esa especie de freno para no ser protagonistas, pero evidentemente pasa, véase lo mismo que la población maya. A lo mejor no lo tienen porque no se atreven a relatarlo. Bien, volvamos... Oh, por Dios. Bueno. Sí. Volvamos a otro grupo de estrés. Las mujeres con la menopausia. La menopausia es una enfermedad en modo alguno. Es un tramo vital de la mujer que coincide con la entrada al envejecimiento. Esto provoca en sí un malestar psíquico porque es una sensación fuerte de inutilidad, de pérdida de vitalidad, de pérdida de atracción al varón.
Es decir, que conlleva, son unas connotaciones muy culturales. Ahora, ¿de qué tramo estamos hablando vital? Desde los 42 hasta los 56. Desde luego hay síntomas siempre. También es muy privativo según mujeres y según culturas. Lo más característico, la sintomatología característica de la menopausia son los sofocos famosos. También la incontinencia urinaria, de hecho hay anuncios muy famosos con... Sí, los hay, Bien. sí. La disminución del útero, la pérdida de apetencia sexual, los desórdenes sociales, se sienten más aisladas, con menos tendencia, bueno, si yo ya, ¿para qué voy a salir? ¿Qué fases tiene la menopausia? Tiene la premenopausia, que va los 10 años antes al último sangrado. La perimenopausia, que son los pródromos, que es un año antes del último sangrado. La posmenopausia, que es un año después del último sangrado. Y la menopausia, que es cuando ya la mujer ha tenido el fallo ovárico y hay una disminución significativa de la producción de la hormona femenina. Esto no significa en modo alguno, que la mujer deje de ser mujer. Lo que tiene que integrar es la nueva condición. Se puede disfrutar de la sexualidad, no solamente se puede, sino que se debe. Porque además hay muchísimo menos estrés o menos ansiedad de quedarse embarazada. Claro, el estrés viene cuando vamos a otro grupo de estrés. La mujer y la imagen corporal. La presión que estamos soportando desde hace décadas, desde muchos ámbitos económicos, sociales, familiares, educativos, de los medios de comunicación, de que la mujer tiene que tener un umbral corporal y de belleza extremo, imposible, ha calado no a las más jóvenes, que tienen menos espíritu crítico y que parece como más razonable el que se cuiden por aquello del roneo, del galanteo, de la fase de pavo real. No, es que ha pillado a mujeres incluso de 60 o de 70 años. ¿Qué tipo de acontecer de estrés tiene? Más de un 60% de las mujeres se sienten gordas. Ocurra lo que ocurra y tengan lo que tengan. Lo cual es discutible, ¿eh? O sea, quiero decir, objetivamente, más del 60% de las mujeres no son gordas. Claro, pero... Yo tengo amigas que son bastante delgadas y que siempre dicen que les sobran 2 kilos, y a mí me cuesta saber de dónde se quitarían los 2 kilos. Luego le encaja ese 60%. Sí, no me cabe duda. Bien, tan solo un 1% creen que son guapas. Solo un 1%. Un 45%. No, hay más de un 1% que son guapas. Muchísimo más, vamos. Pero es perceptivo. Por eso estamos analizando hoy el estrés de la mujer. Un 45% piensan, atención, que serían más felices si estuvieran más flacas. No es cierto, pero es significativo que sea casi la mitad, sí. Exacto. Otro 48% piensan, hasta cierto punto es razonable, por las conclusiones y los corolarios que se saca de la sociedad, que las mujeres guapas tienen mejores posibilidades de desarrollarse en la vida. No es del todo cierto. Pues claro que no. Pero hay un punto de verdad. Claro, depende a lo que se dediquen, claro. Efectivamente. Después hay un porcentaje. ¿Y el porcentaje que cree que las chicas buenas van al cielo y las chicas malas van a donde cualquier quiera? Parte. ¿Ese cuál es entre no las da mujeres? Ese no da estrés. Bien. Bien, y hay otro porcentaje elevado, sin determinar, que están muy obsesionadas en las medidas famosas de 60, 90, 60. ¿Todavía? Sí. Es decir, no que las debe tener casi nadie. No tanto en el peso, sino en la distribución. ¿Como 60, 90, 60? ¿No 80, 90, 60? 80, no, 90 seguro. Perdón, 90 seguro 90, que no. 60, Perdón. 90, 60, 90. Sí, 90, 60, 90, sí. Pero, claro, esto es un patrón. Hombre, cuando uno estudia lo de la proporción áurea y todo esto, pues está bien para arquitectura. No, 90, todo 60, esto. 90 no es la proporción áurea. Pero claro, es otro tipo de proporción, no menos agradable. Pero sí. como lo tenía Marilyn Monroe, pues ya todas ahí. No creo Después que Marilyn Monroe lo tuviera, pero seguramente lo fingía. Estoy un poco respondón esta noche, pero el tema me interesa. Pero está muy bien. Confieso, muy bien. sí. Porque sí. además me da pie a otra señora que ha hecho mucho daño.
El caso de Marilyn Monroe es un caso aparte porque era una candidata de diván, de psiquiatría. Sí, es cierto. Pero una persona que ha hecho mucho daño es Coco Chanel, cuando dijo que una mujer nunca está lo suficientemente delgada. No, es que la pobre Coco Chanel no estaba bien y fue muy desdichada y... Sí, pero es que claro, no es un ejemplo de felicidad precisamente. Pero la mujer se queda no con la persona Coco Chanel, sino con la marca estética y proyectiva de éxito de Chanel. Entonces, si lo ha dicho Chanel, palabra de Dios. Sí, pues el problema es que Coco Chanel llevaba una vida que poco no era... No poco recomendable, no voy a entrar en juicios morales, pero no era una persona feliz. Entonces, claro, si uno quiere... Sí, la madurez no fue mucho mejor. Entonces, claro, si uno toma como modelo de lo que va a hacer en su vida una persona que es desgraciada, pues a lo mejor es muy dichosa, pero cuesta creerlo, ¿eh? Claro, claro. Pues a partir de todos esos eslóganes y mujeres proyectadas como de éxito y sobre todo entronizadas en una pasarela, hay 3 grandes áreas de estrés en la mujer. Uno es la imagen corporal, que ya hemos dicho, y eso les lleva a estar permanentemente en dietas, muchas de ellas pasando hambre, y las lleva a tener sentimientos de irritabilidad, de frustración y de pelea continua. No me extraña, con el hambre que se pasa en una dieta, lo comprendo perfectamente. Bien. Después, la permanente juventud. El pelear contra el reloj biológico es de las cosas más tontas que se puede pelear. No me cabe la menor duda. ¿Por qué? Pues porque en cada tramo de edad nos han hecho entender, ha sido una intromisión en nuestros pensamientos que la persona bella es la persona joven. Y no es así. La persona joven, bueno, pues efectivamente puede ser tersa, puede estar con unas tersuras y tener su vida como más en flor, pero puede ser una persona joven y tersa, pero no ser atractiva. Pero vamos, no me cabe la menor duda. Y sin embargo, una mujer, estamos hablando de mujeres, una mujer entrada, una mujer añosa, puede ser más atractiva. Pero vamos, no discutiría jamás eso. Estoy convencido de que es así. Es más, hay gente que es bastante joven y a mí personalmente me resulta absolutamente indiferente. Claro. Me parece un pan sin sal. Y sin embargo hay mujeres que pueden tener 20 años más y las encuentro interesantísimas. Eso es. ¿Dónde está el punto empírico que nos dice que este contexto es cierto? A partir de 25, 30, no más de 30, está como mal visto preguntar a una señora en su cumpleaños ¿cuántos años tienes? ¿Por qué? Bueno, supongo que por cortesía, yo nunca lo hago. Nunca lo hago. En su caso puede ser por cortesía, pero la receptora, la mayoría de las veces, a mí no me cuesta ningún trabajo, pero bueno, yo no me tengo que como observadora sacar del contexto, pero la mayoría de las veces la receptora le cuesta aceptar esto. ¿Por qué? Si es un tramo maravilloso. Yo desde luego me consta que por cortesía, y por otro lado yo tengo que reconocer que tengo amigas que hacen un esfuerzo ímprobo porque no se sepa cuál es su edad, lo cual me parece muy respetable. O sea, no creo que nadie tenga que entrar en su intimidad cronológica. No, desde el punto de vista psicológico, no digo sociológico, ahí hay una actitud regresiva de querer anclarse en épocas que ya han pasado y que no corresponde. Bueno, yo no estoy seguro de que sea así en todos los casos. Yo creo que una de las personas más maduras psicológicamente que yo conozco es una mujer que yo creo que ha conseguido ocultar la edad a todo el mundo. No creo que nadie sepa cuál es la edad que tiene. Pueden hacer un cálculo aproximado de por dónde va, pero la edad exacta no la sabe nadie, vamos. Supongo que salvo los que vean la declaración de la renta o alguna de estas cosas, o tengan su contrato laboral o algo de este tipo. Yo le pregunto, don César, ¿y ella la sabe? Y le puedo decir que hombre, ella lo sabe. Y me consta que es una de las personas con mayor madurez psicológica que yo conozco. Me llama mucho la atención este detalle en ella, ¿no? Y algún otro pequeño punto de coquetería. Pero en términos generales es una de las personas más sabias que yo conozco. Cuidado, don César. Voy a contravenir.
ese detalle que usted ha dicho que le cuesta entender, yo le digo, es un indicador de que ahí hay una no aceptación. Yo creo que hay un punto de coquetería. Y ahí va la siguiente. La coquetería debe permanecer en una mujer con un equilibrio, en una mujer que tenga la tríada de la sexualidad, el rol, el género bien establecido, debe ser hasta el final. Ahora, la coquetería y la regresión no van juntas, no se asocian. Una dama, una persona mayor, además se puede ver perfectamente una anciana en una residencia y sacar la belleza que ha tenido de juventud, ¿verdad? Sí, yo no tengo ninguna duda. Y además la belleza serena, ¿no?, que me parece más interesante. Y de hecho la gente joven repudia bastante a las mujeres que se agarran excesivamente a las cirugías y a esas barbaridades que les ponen unas caras demasiado extraterrestres. Y los chicos jóvenes o las chicas jóvenes dicen, es que es penoso. Bueno, efectivamente, es que en penoso. Muchos casos es penoso. Claro. Lo que pasa que yo recuerdo ahora aproximadamente una semana, día arriba, día abajo, que yo veía la foto de una señora en estos momentos que está en boca de todo el mundo, y en la foto se veía la pulsera de 3 millones de euros que enseñaba de manera bastante ostentosa, y los labios hinchados de Botox, y no sé qué era peor, si la ostentación de la pulsera o los labios con Botox, ¿eh? ¿Qué quiere que le diga? O sea que fíjese, todo depende, César, es opinable. Pero me ha dado dos referencias visuales, o sea, que le han capturado la atención de ella. Pero sí, porque a mí por lo demás la señora esta no me dice nada. Esto es. Eso es lo que precisamente sabe la mujer en su foro interno, que ella quiere ser persona en su totalidad, pero estas intrusiones, estas activaciones fisiológicas que son del exterior, no la dejan tener una serenidad y un acomodo. Vamos a otro contexto. La mujer trabajadora y madre. ¿Provoca estrés? Mucho. Lo de la mujer trabajadora a mí me fastidia bastante, porque la mujer que yo he conocido siempre ha sido trabajadora. Muy trabajadora, estoy de acuerdo. Con lo cual, ya en sí el plantear esa separación creo, sí, es un sesgo y muy ideológico. Entonces, lo que es cierto es que ahora el estrés viene de compatibilizar una superwoman. Ese es el problema. Que en el trabajo tiene que ser no una mujer que rinda y que trabaje, sino una mujer que trepe y que tenga éxito. ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, que trabaje, que su trabajo lo haga lo mejor que pueda, pero no se tiene que plantear trepar necesariamente, no. ¿Por qué? Porque le va a producir angustia. Pero es que además tiene que ser, cuando llegue a casa, tiene que ser la supermadre, y la superdecoradora, y la superanfitriona. Y ese súper le produce una escisión como persona. Porque le lleva a grandes frustraciones. Es que he tenido que renunciar al trabajo por ser madre, pero cuando ve que no alcanza, porque aparecen los primeros suspensos del hijo, es que tampoco llego a ser madre. Y no es verdad. Es que el foco está demasiado amplificado, porque se ha puesto metas demasiado perfeccionistas y demasiado obsesivas. Pues claro que está bien que trabaje, porque como yo le digo, yo siempre he conocido a mi madre, a mis abuelas trabajando, y el resto de las mujeres que yo conozco. Ahora, en esta sociedad tan profundamente competitiva y obsesiva en el éxito, ahí es donde viene la escisión. Porque la carga de la crianza, aunque sea compartida con el varón, ella sabe de una manera naturalizada, luego también viene la impuesta socialmente, pero de una manera naturalizada, que los hijos esperan que llegue mamá del trabajo para ser atendidos. Y entonces esa situación laboral y de crianza le lleva a una escisión. Y a veces le lleva a no rendir bien en un sitio y a no llegar bien al otro sitio. Con lo cual le lleva a una carga muy seria de estrés. ¿Y el ama de casa tiene estrés? Sí. Ya lo creo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que produce un aislamiento social. Porque tiene muy poco reconocimiento en una sociedad que hemos dicho que se prestigia el éxito. Y que además queremos ser vistos.
con muy pocas gratificaciones y con un trabajo que no tiene calendarios, ni tiene topes del reloj. Ni tiene horarios, sí. Entonces, esa sensación de no parar, pero además cuando sale a cualquier tipo de vida social y le preguntan, ¿tú trabajas? La mayoría de ellas dicen, no, bueno, sí, en casa, pero el principio es, bueno, no. Sí, claro que trabajan, y mucho, pero es un trabajo que socialmente no está prestigiado. Y claro que tienen muchísima angustia, es más, ansiedad y depresión, y muchas conductas silentes como alcoholismo, como adicciones a las compras, a la ludopatía, como introversiones, obsesiones. ¿Sabe que hay una tasa alta de mujeres amas de casa que son obsesivas de la limpieza? Sí. No me cabe la menor duda. Un detalle característico que yo pregunto siempre a mis pacientes es, ¿os ponéis estos pañitos, obligáis a poner estos pañitos? Sí, sí, esa historia la conozco. Ese es un indicador exactamente igual que el Botox, de que hay algo dentro del aparataje psíquico de la mujer que ha dejado de funcionar en equilibrio, en homeostasis, porque ha hecho de su vida el perfeccionismo de una limpieza. Porque claro, todo individuo está marcado por el reto, pero es que el reto del ama de casa no es ese, debe ser un reto más allá de la casa. No digo más allá de la casa que vaya a trabajar, sino un desarrollo personal. Engancho con este desarrollo personal y con este estrés del ama de casa, el estrés del nido vacío. ¿Qué es el estrés del nido vacío? Es la ocurrencia, el conjunto de acciones, de emociones, de vivencias que aparecen en el hogar, en el hombre y en la mujer, cuando los hijos, sin haberse ido todavía del hogar, empiezan a ser autónomos, a no ser dependientes. Y entonces toda la intensidad de la crianza parece que se queda vacía y que los esposos se quedan descolgados como en un precipicio ¿y ahora qué? Y aparecen frases como la casa se me viene encima, es que está todo más vacío. Y existen unas fases. El prenido es cuando ya han ido volando algunos hijos, pero todavía queda alguno. La fase de nido vacío es cuando ya el último ha desaparecido, y la fase de adaptación cuando ahora enganchó con el crecimiento. Cuando la pareja, pero sobre todo este estrés cae más en la mujer. ¿Por qué? Porque ella es la responsable de manera naturalizada de esa crianza. Entonces es el momento maravilloso para reconducir la vida con otros horizontes de crecimiento. Pueden ser manualidades, pueden ser nuevos estudios, pueden ser volcarse a tareas humanitarias. Es decir, la vida se vuelve a abrir. Me temo que mucha gente lo que acabará viendo son los programas llamados de prensa rosa en televisión. Pero esa es otra historia. Mire, si le parece, porque como el tema es largo, interesante, actual, y además veo que la gente se va concentrando en la pecera y a medida que habla usted asienten con la cabeza. Incluso he visto a alguno que se ha santiguado escuchando literalmente algunas de las cosas que ha dicho. No si sé le parece, yo si me atrevo a salir o no. Yo creo que sí. Es posible que hasta lo ovacionen. Si le parece, la semana que viene vamos a hablar de cómo enfrentarse con este estrés femenino. Estupendo, muy bien. Muchísimas gracias. Todo Nosotros hacemos una pausa y regresamos con nuestra tertulia de análisis político. Es la noche de César.